Bueno, muy buenas tardes, casi noches, chicos y chicas. Espero que estén muy bien. Esta es la clase número 2 de 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad. Qué lindo. Y bueno, darles una bienvenida, ¿verdad? En esta sesión en la cual ahora pues tenemos un poquito y nos van a hablar sobre los problemas o algunos problemas de la antigüedad. Entonces, por acá vamos a tener a Francini y a Dorin, ¿verdad? Entonces, chicas, todo suyo el espacio. Podemos, si quieren, apagar cámaras o ustedes nos indican la dinámica. Saludos. Muchas gracias, profe. ¿Me puede habilitar para compartir, por favor? Claro que sí. Vamos a ver Y en acá. un ratito vamos a formar salas para hacer una pequeña actividad. Entonces, Ok, también si dentro de un rato nos puede ayudar para abrir las salas. ok, Profe, listísimo. Dígame. aprovecho para preguntarle, la vez pasada éramos 13 personas, sin Gendry y sin Jurkin, y falta Valerie. ¿Quién más falta? ¿O es que estoy... No, se incorporaron Valerie y Jurkin. Y Valerie yo creo que ya se conectó, me parece. Aquí está. Y Estela. Ah, Entonces, ya está. Somos 14. En teoría somos 14. ok. Sin mí, ¿verdad? 14. Ujú, listo. ¿Se puede visualizar bien la presentación allí? Sí. Sí. Bueno, muy buenas tardes, compañeros, compañeras, profesor. El día de hoy nosotras, su servidora Dorin y Francini, vamos a comentarles sobre los tres problemas clásicos de la antigüedad, tres problemas matemáticos que fueron clásicos durante la antigüedad y que durante muchos años a lo largo de la historia permanecieron vigentes en el sentido de que muchas personas o ingeniosos de la matemática querían intentar resolverlos por sus características particulares que ya les vamos a comentar más adelante. Do, ¿Sí? creo que en los tres puntitos puedes poner la pantalla grandota. Cierto, que aquí se está viendo. Ujú. Gracias. Ok. Ajá. Ay, sí, gracias. Mucho mejor. Bien, vamos entonces a realizar en primer lugar una actividad que para eso les solicitábamos que si podían tener a mano un compás y una regla. Luego vamos a ver un poquito del contexto histórico de estos tres problemas y luego vamos a empezar a ver cada uno de los problemas, que son la cuadratura del círculo, la duplicación del cubo, la trisección del ángulo. Y finalmente vamos a hacer otra actividad en GeoGebra con el archivo GeoGebra que les pasamos por el grupo, que tiene que ver con el problema de la trisección del ángulo. Vamos a dar inicio entonces con esta actividad inicial. Entonces, si tienen por allí a mano la regla, el compás y una hoja y el lápiz, lapicero. Si no tienen a mano el compás, em, igualmente pueden trabajar, pueden hacer la actividad un poquito ahí como a mano alzada, pero es para que no se vean limitados si no tienen las herramientas en este momento. Vamos a dedicar unos 5 minutos para trabajar en grupos, en salas, el siguiente problema. Dice, construyamos un cuadrado cuya área sea la misma de un círculo dado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahorita que nos vayamos a las salas, nos ponemos de acuerdo y vamos a establecer, a determinar un círculo de un radio dado. Entonces ustedes dicen, bueno, hagamos todos un círculo de radio 2, un círculo de radio 1, un círculo de radio 3. Entonces todos lo hacen y lo dibujan con su regla y su compás en una hoja. Y luego, a partir de ese círculo dado, vamos a buscar una manera, también utilizando la regla y el compás, de construir un cuadrado que tenga la misma área de ese círculo. ¿Ok? Em, en principio con regla y compás. Si ven que pueden utilizar otras herramientas, si quieren utilizar la tecnología, si quieren utilizar procesos algebraicos o cualquier otra herramienta, entonces también pueden presentar una solución, una alternativa utilizando cualquier otra herramienta matemática o tecnológica que les apoye, pero en principio intentar hacerlo con regla y compás. ¿Alguna duda sobre esta actividad que vamos a realizar? No. Ok, entonces, Solo una consulta, nada más de repaso. sí. Entonces, ¿podemos usar regla y compás o también es que podemos apoyarlo con álgebra? ¿O Que solamente regla y compás? que en principio intentemos hacerlo con regla y compás.
Si vemos que no lo podemos hacer y alguno dice que estamos ahí discutiendo en grupo y dice, no, no, yo ya me cansé de intentarlo, no puedo, vea, yo mejor lo voy a hacerlo algebraicamente y algebraicamente yo lo puedo hacer así, así, así. Pero es eso, que en principio intentémoslo, em, pero también que no nos quedemos, es como para no limitar las ideas. Entonces, que si alguno también tiene una idea ahora que después vamos a discutir, que también podamos discutir todas las ideas que surgieron. Mm. Pero sí, en Ok, principio con regla y compás. ok. Entonces hago los grupos que ellos mismos escojan. ¿Y cuántos grupos me dijiste? Sí, creo que pueden ser cuatro, Cuatro cuatro grupos. grupos y que ajá, que se escojan, que Ok, cada uno pueda escoger. Ujú. muy bien. Entonces, estoy creándolos y la asignación, los participantes escogen la sala. Gracias. Muy bien, los abro ya. Sí, Ok, listo. dice Cristian que no encontró regla y compás. ¿Qué es ese documento, Cris? Un GeoGebra con regla y compás. Sí, es exactamente eso. No, Bueno, por no Dios. importa. A mano alzada. Ok, bueno, entonces nos vamos a las salas y Fran y yo creo que podemos, no sé si podemos pasar por las salas. Ok, yo creo que hay un compás, regla y compás en línea, pero para buscarlo. Ok. Vamos a ver. Faltan David y Estela de que se unan ante Estela, entonces. Estela, Estela. Voy, profe, es que no sé cómo entrar desde aquí a las salas. Inténtalo, tú puedes, Estela. Ya encontré. Si le, ya lo lograste, porque si no, creo que uno te puede Sí, enviar a esa sala. sí, sí, ya. Bueno, tal vez me sería mejor que me envíen a una, porque sí veo las salas, pero no sé si ya hay alguna que está llena o así. Entonces, mejor sí Sería que. a la luz. ¿A la dos? Ah, ok, perfecto, Ajá, gracias. dale. Chiquillas, ustedes pueden ver las salas. Sí, Sí, yo creo que podemos pasar. Fran, si quieres, yo paso a la una y a la uno y dos y vos pasas en la tres y cuatro como para verlos. dale. Pero Para las tomemos cinco. un tiempito. O sea, démosles un tiempito de aquí a las 5:30 para Ujú. que hablen y a partir de ahí empezamos Ok, Ok, a hay ver. exactamente tres en cada sala. Bueno, obviamente ustedes dos no, pero hay cuatro salas y hay tres por tres, 12. Ok, Entonces, voy a ir a visitarlos a cada ok, sala para decirles algo. ok, ok. profe, Hola. ¿seguimos grabando o lo podemos detener? No, puedo pausar, ustedes me indican, entonces pauso. Eso sí se queda grabado, pero vamos a pausar y luego discutimos al final qué hicieron cada uno. De acuerdo, gracias, Bueno, profe. pausamos. Bueno, ahora nos gustaría entonces poder discutir un poquitito sobre las ideas que surgieron, sobre cómo se abordó el problema y tal vez si al menos uno de cada grupo pudiera comentarnos algo. Eh, si gustan, lo hacemos en orden. Alguien del grupo uno que nos pueda comentar qué idea surgió. Estaban a punto ya de sacar un doctorado ahí para la solución del problema. Brutal. Dale, Javi. Nacho. Bueno, nosotros el tiempo no nos rindió para nada. Cuando nos dimos cuenta ya estábamos aquí de vuelta. Pero teníamos una idea como de, bueno, no sé qué tan parecido fue Geometría 2 con las construcciones de todos nosotros, pero para esas construcciones se usaban mucho el hecho de hacer círculos con, con el radio de otro círculo en su misma circunferencia. No sé si me están entendiendo. Pero la cosa es que a No, partir de eso, a partir de eso estábamos buscando como una relación de que el lado del cuadrado fuera exactamente el radio del círculo. Entonces íbamos por ahí apenas, Ujú. pero no, no logramos como que fuera exactamente Puedo el hacer lo que cuadrado estaban haciendo más con el ustedes. pi. Ah, perdón. Algo así fue lo que hicieron, ¿verdad? Como que pusieron los tres Ajá, circulillos
Bueno, Ujú. no están bien, más o menos, algo así. Sí, la idea Y es que no toquen dices, en los No centros cada uno. no hicieron aquí, no. tenés Que se ahí toquen, que se toquen el ¿qué? documento. Sí, aquí lo tengo, pero no quedó muy bonito tampoco. No importa, hay cosas que son buenas. Vea, los amigos, hay Este, amigos feos y uno los quiere, dele. Comparta, enseñen su construcción geométrica. básicamente fue esto. Ah, sí, Era no, está bien feo. se lo dije. Tomar una circunferencia, hacer otra que se toquen en los centros, digamos. Santísimo. Una para acá y otra para abajo, entonces de aquí se monta como la relación de lo que es el radio, que sea igual al lado del cuadrado. Ujú. Y Y por el ahí vamos. problema de eso fue pi, ¿verdad? Ajá, lo que estábamos viendo era eso, cómo agregarle el pi. Ujú. Ok, también. La otra opción Muchas era gracias. algebraicamente, que eso lo pensé más por aparte. Ujú. Pero eso es básicamente igualar las fórmulas de área. Ujú. Ve qué interesante, ¿verdad? Bueno, ya las chiquillas pues saben algo del tema, pero ve qué interesante, ¿verdad? Si lo vemos y lo contrastamos con el aprendizaje del sistema educativo que tenemos acá en la universidad y todo esto, nos gusta ya no dije nada, algebralizar las cosas. Entonces, vean qué interesante. Nada más les digo eso. Ujú. Ujú. Y de este aporte del primer grupo, yo quiero que recordemos para lo que sigue de la sucesión que la dificultad aquí fue el número pi, que lo tengamos presente. ¿Alguien del grupo 2? Diría que Stella fue la que tenía la idea como más certera. Ok. Vamos a Estela entonces. Eh, bueno, antes era lo que les estaba compartiendo hace un momentito. Ok. ¿Quiere compartir algo o rayar aquí? Ah, no iba a compartir. Ah, ok. Ok. Ah, bueno, sí. Comparto yo. Ok, gracias. Que era esto, lo que estábamos tratando de hacer era como relacionar la fórmula del área de tanto del círculo como de el cuadrado. Entonces, buscar una incógnita de manera que ambos compartieran pi, porque como mencionó ahorita Dori, digamos, el problema en general era como que tanto el círculo como el cuadrado tuvieran pi en el área independientemente del otro valor entero que iba a representar r. Entonces, eso fue lo que se hizo aquí. Buscar como la relación, entonces se llegó a que necesitábamos que, bueno, el círculo normal, ¿verdad? Con un radio R, pero que el cuadro tenía que cumplir que sus lados tenían que ser raíz de pi Ujú, por R. ujú, ujú. ¿Y cuál diríamos que sería como un obstáculo o cuando tocamos con pared a la hora de plantear esto? Perdón, es que está sonando la alarma ahí, serios. Uy. Ve, Estela tiene Estela, que te salir fundiste con las corriendo. ideas. Corre, Estela, corre. A ver, Chris dice que la raíz de pi. Ajá. Ok, entonces también para del aporte del grupo 2, también que tengamos presente que aquí nuestra dificultad o cuando, estoy leyendo el chat, cuando ya encontramos una dificultad a la hora de irlo planteando así es que llegamos a tener raíz de pi. Bien. ¿Alguien del grupo 3 que nos quiera compartir qué pensaron, qué dijeron, qué hicieron? José, sí, que tiene GeoGebra. No sé. Lindo Bueno, resumen, nosotros gracias. hicimos un poco de trampa y nos guiamos mucho con GeoGebra, ¿verdad? Pero, y obviamente con GeoGebra todo se puede, pero una vez, lo que queríamos era como primero entender bien cuál era nuestra misión, ¿verdad? Para luego ver qué es lo que hacíamos en GeoGebra no podíamos llegar a hacer cuando tengamos el compás y la regla, no sé si me explico, ¿verdad? Y ahí estuvimos analizando y realmente no logramos entender cómo manejar el pi.
¿verdad? Que incluso GeoGebra tampoco maneja el pi de forma exacta, sino que aproxima, ¿verdad? Entonces no sabíamos cómo si no tuviéramos la regla, o bueno, cómo solo teniendo regla y compás íbamos a poder hacer las medidas de forma exacta. Bueno, nosotros nos basamos en un círculo de radio 2 y ya el resto de los cálculos, Jeremy nos ayudó ahí, algebraicamente, pero nuestra dificultad era la misma. Ya a la hora de hacerlo con los materiales, ¿cómo hacíamos con el pi? No logramos llegar a nada. Que no Ok. sea aproximarlo, ¿verdad? Ujú, ujú. Perfecto. Genial, muchas gracias. Y del grupo 4. Bueno, igual estábamos ahí haciendo trampilla. Primero, como dijo el profe Reba, uno tiende a eh, ahí, eso, Usar álgebra. ajá, a usar álgebra y entonces hay uno como que se dando como alguna idea. Entonces, igual como que el grupo uno creo que era, empezamos a utilizar como cosillas ahí de construcciones a regla y compás y ahí sacamos hasta puntos medios. Pero igual sí, uno siempre chocaba ahí con el pi o un raíz de pi, que no sabía cómo interpretarlo. Ok, genial. Bueno, muchas gracias, chiquillos, por participar de la actividad y especialmente por esos esfuerzos de intentarlo hacer como se planteó, con regla y compás, geométricamente, y sí, de todas las ideas que surgieron. Vamos a ver cómo todas estas ideas que sacamos aquí tienen alguna relación, alguna conexión con lo que se fue dando en la historia. Entonces, bueno, vamos a continuar ahora sí con la parte más teórica. Bueno, buenas tardes, chicos. Y el profe Raymond. Vean que al final todos con este problema, esta situación inicial, llegaron a la dificultad de qué hacíamos con pi, cómo construimos pi. Eh, la historia, nosotros realizando este trabajo, llegamos a la conclusión de que la historia en realidad es muy amplia porque empezamos a entrar en otras áreas de la matemática, entonces es un poco complicado llegar y desglosarles linealmente cómo sucedieron los descubrimientos. Lo que sí notamos es que casi siempre se encontraba con un problema de construcción de un número. Muchas personas lo intentaron y eventualmente empezaron a surgir más bien otros descubrimientos a partir de los problemas clásicos de los que les vamos a hablar. Y por último, ya como en los años 1800 llegó una persona que descubrió algo sobre ciertos números y ya con eso quedó demostrado que con regla y compás no se puede em, construir o resolver los problemas que les vamos a comentar. Entonces, es importante saber que el de la cuadratura del círculo, por ahí encontramos que aparece en el papiro de Rind, que fue algo que estuvimos hablando con el profe la semana pasada, y que principalmente esos problemas se le atribuyen a los griegos. A pesar de que parece por ahí, los griegos son los que dicen, bueno, esto no se puede resolver. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a ver de que ya no querían conocer la matemática de la manera tradicional en su tiempo, sino que querían demostrarla. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, la mayor demostración que podían tener es por medio de construcción y los mejores o los objetos simples matemáticos que más les iban a servir eran las circunferencias y las líneas. Para estas construcciones ellos usaban una vara, que en nuestro caso sería una regla no marcada, y un compás. Y bueno, es importante mencionar que toda la matemática griega está en el libro de los elementos de Euclides, que llega hasta los 300 años antes de Cristo. Ahora sí, vamos a iniciar con el primer problema, que sería el de la cuadratura del círculo, que es con el que estuvimos trabajando ahorita. Entonces,
resulta que em, la idea es construir un, un cuadrado que tenga el mismo área a partir de un círculo dado. Lo primero que se descubrió con esto fue que no se llegó a la cuadratura del círculo, sino a la cuadratura de la lúnula, que es la que tenemos en la figura 8, y fueron Jónico y se dice que Jónico, Anaxágoras e Hipócrates fueron los primeros que tuvieron que ver con la cuadratura del círculo. A raíz de esto, surge la cuadratici por Hipias, 420 años antes de Cristo, pero esta se describe como la primera curva mecánica. ¿Por qué? Porque no se realiza únicamente con, con la vara y con el compás. Geométrica y algebraicamente, vean que aquí mostramos cómo se realiza y a lo que ustedes básicamente llegaron. ¿Cuál es el problema de tratar de resolver esta cuadratura? El pi. Resulta que en 1882 Lindemann descubre que pi es trascendente, por lo tanto, nunca se va a lograr construir con regla y compás y nunca vamos a lograr construirlo, eh, vamos a lograr construir la cuadratura del círculo. Es importante destacar de que el número trascendente es no algebraico y de hecho los números algebraicos son menos que los números trascendentes, a pesar de que nosotros no acostumbramos a estudiarlos o conocerlos. Que sea trascendente significa que no es solución de una ecuación polinómica con coeficientes racionales. Después de ese problema, tenemos también, que no lo hemos visto en un momento, la duplicación del cubo. Entonces, esto surge, y creo que esta historia ya la hemos hablado en otros cursos, surge como surge el mito de oráculo de Delos. Muchas personas iban a este oráculo que estaba en Dentus, si no me equivoco, a hacerle ofrendas. Resulta que en Grecia había una peste 433 años antes de Cristo y decidieron ir a este oráculo para pedirles que le ayudaran a eliminarla. Él lo que dijo fue: dupliquen el altar construido a Apolo. Ellos lo intentaron y al final no sirvió de mucho. Entonces, por ahí, de ahí viene lo de la duplicación del cubo. Hipócrates fue el primero en realizar un poco del progreso. Quienes destacan personajes, los personajes que destacan aquí son Arquitas, Menegmo, Eudoxo, Apolonio y Diocles. Pero igual, llegamos a que en 1837 Wansel descubrió que la raíz cúbica de 2 es trascendental, por lo tanto no se puede construir y no podemos hacerlo con regla y compás. Como les mencionaba, algunos otros elementos matemáticos surgen de tratar de resolver el problema. En el caso de esta surgieron las secciones cónicas, los números irracionales y el método de exhaustión. En el video podemos observar la parte algebraica de cómo resolver ese problema y llegamos a que el lado del cubo que nos interesa debe ser raíz cúbica de 2, pero no lo vamos a ver. Por ahí vi que llegó un mensaje, pero no lo vamos a ver porque es algo que podemos sacar sencillamente de manera algebraica. No logro ver el mensaje, pero me parece que José preguntó
que si todos los irracionales son trascendentales. Y no, porque nosotros podemos construir raíz de 2 con un triángulo rectángulo de catetos 1, de lado 1. Entonces no todos los irracionales son trascendentales. Y bueno, eso fue con la duplicación del cubo. Ahorita Dori va a ser la que les va a explicar sobre el tercer y último problema. Bien, el tercer problema que se planteaban era la trisección de un ángulo. Específicamente, poder encontrar un ángulo que sea un tercio de un ángulo dado. Igualmente, con estas restricciones de que sea solo utilizando la regla y el compás. Aquí, bueno, Fran lo mencionaba, pero para recordarlo, es que estamos hablando de reglas que no tienen marcas. Esas eran las que utilizaban los griegos, una vara recta, pero que no tenía marquitas, porque claro, la regla que nosotros conocemos siempre tiene marquitas, ¿verdad? Entonces, imagínense una vara recta, pero que no tiene marcas, y un compás. Entonces, con estas restricciones, pues si no lograban poder resolver este problema de poder trisecar un ángulo. Luego, Arquímedes fue el que propuso una primera solución, pero utilizando una vara con dos marcas. Entonces aquí ya no era lo mismo, pero ya se seguía diciendo que el problema no estaba resuelto porque Arquímedes no lo resolvía con la regla, con el requisito de que fuera una regla sin marcas, sino que Arquímedes estaba utilizando una vara que sí tenía marcas. Entonces, por eso seguía considerándose como no resuelto. Este método que utilizó Arquímedes fue definido por los griegos como método Neusis. Entonces, este método donde yo tomo una vara recta y sí pongo marquitas en la vara para poder decir, bueno, de aquí a aquí mido tanto, pongo una marquita y me llevo esta medida para tal lado y muevo este método donde muevo esa vara y la pongo de otra manera y aquí para ir construyendo, esto los griegos le llamaron método Neusis. Y esta es una de las soluciones para poder trisecar un ángulo. Esta actividad vamos a hacerla en un ratito nosotros apoyándonos con el GeoGebra para poder practicar este método que utilizó Arquímedes. Luego, más adelante, el problema siguió existiendo. Como mencionábamos, muchas personas intentaban buscar una solución, seguían intentando utilizar con regla, compás, a ver si se puede resolver. El problema despertó interés, especialmente cuando inició el estudio de los polígonos regulares, porque se decía, bueno, si puedo bisecar un ángulo, entonces puedo construir un polígono con el doble de los lados. Y si puedo trisecar un ángulo, entonces puedo construir un polígono con el triple de lados de un polígono dado. Entonces, el estudio de los polígonos regulares despertó el interés aún más por poder resolver este problema de la manera en que los griegos lo habían planteado. En 1837, Pierre Guancel publicó una demostración de que era imposible poder trisecar un ángulo de la manera clásica. Esta demostración la hizo utilizando métodos algebraicos ya un poco más elevados con lo que se lograba tener en ese momento, utilizando polinomios y llegando a demostrar algebraicamente que sí, que efectivamente es imposible poder trisecar un ángulo de manera clásica. Y encontrándose también con la dificultad de que nos topamos con números trascendentes, entonces por eso ahí se justifica la imposibilidad. A lo largo de la historia se fueron después planteando muchos métodos de trisección con otras herramientas. O sea, no es que es imposible hacerlo, sí es posible hacerlo, solo que con otras herramientas que no son regla y compás. Y entonces eso posibilitó que hubiese otros aportes y otros descubrimientos matemáticos como la cuadratriz de Hippias o Hippias, no sé cómo se dice, que mencionaba Fran hace un momento. Eso también fue gracias a intentar resolver la trisección del ángulo. También la trisectriz de Sheva, ya más entre los años, cuando vivió Sheva, entre 1648 y 1734, aquí como para irnos ubicando en el tiempo de
de estos aportes a la matemática que tuvieron que ver con estos problemas clásicos iniciales. Y luego la trisectriz de Maclaurin, que vivió entre 1698 y 1746. Entonces, estas fueron curvas que surgieron y que tuvieron que ver con la búsqueda de soluciones a este problema clásico. Permiso, Dorin, a mí me gustaría hacer una pregunta a los muchachos porque también fue algo que nosotras teníamos duda. Alguno, si no a dedo, a mouse. ¿Qué entienden ustedes como la trisección de un ángulo? Sin Como, miedo. sería como, bueno, no sé si entendí bien la pregunta, pero Ujú. sería dividir como un ángulo en tres partes iguales. Ok. ¿Y cómo te lo imaginas geométricamente? O digamos, si vos decís, voy a dividirlo en tres, ¿cómo lo harías? Qué buena pregunta. Yo les voy a decir cómo me lo imaginé yo. Cuando empecé, yo me lo imaginé que yo iba a hacer así, que desde que aquí tengo el ángulo, y que entonces iba a ser así, 1, 2, y que ahí ya lo otro lo tengo partido en 3. Así me lo imaginé yo al inicio. Yo también me lo imaginé así. Y no es así. Vamos a ver, bueno, yo creo que con transportador, hay que intentarlo con un transportador para hacerlo así, intentar hacerlo así con este dibujo específicamente. Pero el método, a eso queríamos ir, el método que utilizó Arquímedes no fue haciéndolo así. Ya vamos a hacerlo nosotros mismos, pero bueno, no sé, perdón, Frank inició la conversación, no sé qué, si ella quería decirlo, No, no, seguimos. Yo nada más quería plantear hacer la una pregunta. pregunta porque como también nosotros teníamos esa discusión ahí, entonces quería ver si Ajá. ellos igual. Ajá, sí, entonces la solución de Arquímedes tiene que ver con que en lugar de tomar el ángulo y pasar líneas para que quede partido en 3, es buscar otro ángulo, formar una construcción más amplia con otras, poniendo otras figuras geométricas, de manera que podamos encontrar un ángulo que sea 1/3 del ángulo de referencia. Es encontrando otro ángulo que sea 1/3. Aquí en este dibujito se ve, eso es lo que vamos a ir a hacer ahorita. En este dibujo de acá se ve, sí ven mi cursor, es que estoy señalando. Sí. Sí, ajá. Sí. Aquí se ve que tenemos un ángulo alfa, este sería nuestro ángulo de referencia, y en el método de Arquímedes lo que se hace es buscar un ángulo alfa tercios. Y así es como encontramos, así estaríamos diciendo que estamos realizando la trisección de un ángulo, encontrando cuál es ese ángulo que es 1/3 del ángulo dado. Ujú. A nosotros a Frank y a mí nos llamó la atención porque lo imaginamos diferente a la hora de pensar cómo resolverlo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Qué dijeron en el ojímetro? Dice Cristian, a puro ojímetro. Bueno, entonces, a continuación quisiéramos hacer este ejercicio de poder resolverlo como lo planteó Arquímedes, por medio del método Neusis. En este videito que va a quedar en la presentación, ahí viene explicado paso a paso cómo realizarlo. Nosotros no vamos a hacerlo exactamente porque no vamos a utilizar una regla con 2 marcas únicamente, como fue que utilizó Arquímedes, sino que vamos a utilizar el apoyo de la tecnología vamos a hacer una pequeña variante con el apoyo de GeoGebra, para que podamos irlo simulando aquí, que todo lo puedan ver y que todo lo puedan hacer al mismo tiempo. Entonces, les pedimos que si pueden abrir el documento GeoGebra que les pasamos para que nos vayan siguiendo. Y yo también aquí tengo abierto, creo que tengo que dejar de compartirles. Tengo abierto el archivo de GeoGebra. Yo lo voy a ir haciendo acá y si ustedes pueden irlo siguiendo, en cualquier momento que se queden botados, que tengan una duda, nos dicen y repasamos alguno de los pasos. El documento que les pasamos tiene como inicio un segmento de recta
horizontal y luego otro segmento de recta un poquito inclinado para formar un ángulo dado. Ahí tenemos un ángulo, GeoGebra nos lo marca, de 54.09 grados. Entonces, lo primero que vamos a hacer en esta construcción es, vamos a dibujar un círculo que tenga centro. Allí, le quité el nombre, vamos a ponerle nombre a esto para que podamos saber cuál es. Que tenga, el círculo debe tener centro en C y vamos a darle un radio. ¿Sí? Permiso. Ajá. Es para preguntarle a los chicos si todos pudieron abrir el GeoGebra Ajá. y si van al... Levanten las manitas. Sí, lo logré descargar. Aquí estoy siguiendo todo. Ok, Ignacio dice que también. Jeremy, José, Yo sí pude también. Michelle, perfecto, muchas gracias. Valerie, Jurkin, Henry, el profe, Estela, Marianela. Creo que son las personas que faltarían. Listo. Creo que podemos empezar. Igual si tuvieran alguna duda, pueden decirnos y nos detenemos para abarcárselas. Ok, perfecto. Bueno, entonces dibujamos un círculo que tenga centro en el punto C y le damos un radio. En este caso yo le puse que sea de radio 2. Luego vamos a dibujar un segmento de recta. Vamos, ese segmento que salga de la línea horizontal que tenemos en cualquier punto, pero sí que ese segmento vaya a buscar la intersección entre el círculo y el segmento de recta inclinado. Ahí eso sería nuestro punto F. Ay, perdón. Aquí intersección. Ahí. Luego vamos a señalar la intersección entre, vemos que esa línea que trazamos se interseca también al círculo en otro punto, diferente del punto F. Entonces vamos a señalar esa intersección también. Ese dice que sería nuestro punto G. Esto lo hacemos en este orden, es por el hecho de que no lo estamos haciendo con regla directamente, sino que con el apoyo de GeoGebra, entonces estamos haciéndolo así. Si lo estuviésemos haciendo con regla, aquí nos interesa es que este segmento que acabamos de trazar específicamente del punto E sobre la recta horizontal al punto G, que es la primera intersección con el círculo, que ese segmento EG mida lo mismo que el radio del círculo. Entonces, como lo hizo Arquímedes, sería tomar la vara recta, medir, poner las dos marquitas en donde va el radio del círculo, para decir el radio del círculo va de aquí a aquí. Pongo las dos marquitas y luego llevo la regla, la muevo e intento ver en dónde me cae esa intersección, de manera que se tenga la segunda intersección, que es F, y que la distancia entre la recta horizontal y la primera intersección G sea el mismo radio del círculo. Calcen esas dos marquitas ahí. Entonces, aquí como no lo estamos haciendo con regla, estamos usando el método GeoGebra. Entonces vamos a hacer lo siguiente para asegurarnos que esa línea EG mida lo mismo que el radio. El radio dijimos que lo habíamos puesto que fuera 2. Entonces vamos a medir la distancia que tenemos entre E y G. Casi, pero no, nos dio 2,21. Y entonces vamos a moverlo, lo que vamos a hacer es ajustarlo manualmente. Esto no se va, ahí. Vamos a, como tenemos la posibilidad de moverlo acá, entonces vamos a ajustarlo manualmente para que esta medida sea exactamente 2. Y así nos aseguramos que sea el radio del círculo. Ahí, casi, este pulso mío, ya, ahí está. Ahí lo hice manualmente. Si tienen otras formas de hacerlo, perfecto. Que GeoGebra tiene muchas herramientas.
Entonces ahí ya podemos visualizar que la distancia EG mide lo mismo que el radio del círculo. Vamos ahora a trazar el segmento que va del centro C a G y vemos que ese sería otro radio. Entonces allí también mide 2 centímetros, mide 2. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Si alguien tiene una pregunta, nos indica, por favor. A partir de aquí voy a hacerlo a mano alzada para que nos sea más sencillo. Vemos que este triángulo que tenemos aquí, EGC, es un triángulo isósceles porque esto mide 2 porque es radio. Entonces este es un triángulo isósceles. Vamos a ponerle nombre a este ángulo que se nos forma acá. Este es el ángulo alfa. ¿Mm? Como esto es isósceles, este es el ángulo alfa, entonces este también sería ángulo alfa. Y tenemos entonces que este ángulo de acá vendría a ser, ponerlo por acá, esto vendría a ser 180 menos 2 veces alfa. Luego, saquemos este ángulo de acá. Vamos a hacer eso, saquemos todos los ángulos que tenemos en estos dos triángulos de acá. Vamos definiéndolos todos en términos de alfa. Este que tenemos acá, vemos que estamos sobre un segmento de recta, entonces este de acá sería 2 alfa. Si este de azul dijimos que es 180 menos 2 alfa, este sería 2 alfa. Luego sigamos buscando, vemos que este segundo triángulo, el triángulo GC, hay que admitir a Valerie. Perdón, ahí. Vemos que el triángulo GCF es también un isósceles. Esto es radio, esto también es radio. Entonces, tenemos que este otro ángulo de acá es también 2 alfa. 2 alfa. Y así entonces podemos encontrar este ángulo de aquí abajo. Este ángulo entonces tendríamos que sería 180 menos 4 alfa. Voy a dar un momentito para que todos lleguemos a este mismo punto. Aquí entonces repasamos, lo que estamos haciendo es encontrando esos ángulos que están en esos dos triángulos de allí que formamos, todos los ángulos de esos dos triángulos en términos del ángulo alfa. Entonces, voy a ponerle otro nombre también a... Sabemos que mide 54.09, pero para generalizarlo, pongamos que este es el ángulo zeta, nuestro ángulo de referencia original. Ahora entonces, planteemos cuánto mediría, planteemos todo esto. Todo este ángulo que está sobre un segmento de recta, que debe medir 180, viene dado por 180 es igual a alfa más 180 menos 4 alfa más zeta. Trabajamos esto un poco y tenemos que 3 alfa va a ser igual a zeta. Y de esta manera podemos llegar entonces a que encontramos un ángulo que es un tercio. Cristian está en el centro. De esta manera podemos ver que hemos encontrado un ángulo que es un tercio del ángulo original dado y así estaríamos diciendo que hemos podido realizar o encontrar solución a la trisección del ángulo, que es posible realizar la trisección de un ángulo dado. Esto fue entonces más o menos digo más o menos porque no fue con GeoGebra, la solución planteada por Arquímedes. Todos pudieron hacerlo, nos siguieron. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Disculpa, ¿quién es Cita? Es que me perdí como... Ajá, zeta es el ángulo de referencia, el ángulo inicial, que en nuestro caso aquí estaba marcado como 54,09. Ah, ok, ok. Listo, gracias. ¿No? Ujú. Sí, Marca en GeoGebra, entonces, el alfa, eh, ajá, para poder visualizarlo. Ajá. ajá. Se me olvidó dónde está. Aquí está.
Lo tenemos 18,02. Es y, bueno, aquí me imagino que por exactitud. Está exacto, exacto, exacto. ¿Cómo les fue? ¿Sí pudieron hacerlo? No. Creo que Christian y Valerie tuvieron problemillas de internet. Entonces me imagino que les costó seguirlo. No, yo sí logré completar la Ah, construcción. Justo súper. cuando iban a empezar a explicar cómo llegar a, se me pegó por ahí. Si no, lo veo luego. Yo dije, voy a poner el ángulo 5409 para que nos dé exacto, dividido entre 3 y no, Un y faltó ahí poquillo. un poquillo, si seguro era como, tenía, no es 54,09 exacto, tiene más decimales. Bueno, entonces nuestro objetivo con esta actividad era poder replicar esta solución que fue brindada por Arquímedes, que veamos que no es una solución que se está planteando en los 1800, sino que es una solución bastante antigua también, y casi y muy, muy cercana a lo que se quería inicialmente. La diferencia es que Arquímedes le pone 2 marquitas a la regla que utiliza y los griegos querían que fuera sin marquitas. Entonces, es como considerar que esta es una solución bastante cercana a lo que el problema planteaba o quería inicialmente. Voy a volver a la presentación. Bueno, y con esto entonces vamos llegando a las conclusiones de nuestra exposición. El principal objetivo era que pudiéramos conocer que estos fueron problemas clásicos, es decir, que se dieron en la antigua Grecia, pero que permanecieron durante muchos años en el cuestionamiento de las matemáticas y que propiciaron que se dieran muchos otros descubrimientos. Quisiéramos, antes de cerrar y dentro de esta parte de conclusión, si alguien, no sé, quiere comentar algo que les llamó la atención o si cuando escuchó el tema al inicio, em, ¿qué se le ocurrió cuando dijimos cuadratura del círculo, trisección del ángulo y presentamos algo nuevo, diferente, como que, ¿con qué se quedan? ¿Qué les llamó la atención? Si alguien quiere, Pedro levantó la mano. Bueno, me gustó mucho, la verdad. Estuve demasiado entretenido y sí, siempre tuve el interés cuando estaban exponiendo. Y lo que me llamó mucho la atención fue la primera actividad de que ustedes le intentaron que nosotros le hiciéramos, aunque realmente no se pudiera trazar así a compás y regla. Y eso me da a pensar que eso muchas veces puede resultar muy productivo en un aula, porque imagínense que alguien de aquí, no sé, de alguna manera hubiera encontrado una solución a hacerlo. Hubiera sido impresionante y tal vez ese tipo de oportunidades da como para que algunas personas se involucren más en la matemática y tal rato y saquen algún invento vacilón que innove y sea de importancia. Ujú. Porque, bueno, yo a veces estoy en contra de una frase que se dice no reinventemos el agua tibia, porque realmente a veces cuando uno eh, está ahí batallando con un ejercicio, batallando con cualquier cosa, por ejemplo, arreglando algo, uno realmente comprende cómo funciona y comprende mejor lo que está haciendo. Entonces, eso sería. Vieras que ahora que estabas vos mencionando eso, y tal vez no está tan relacionado, pero me hizo pensar en una parte de la lectura que el profe nos dijo que leyéramos, donde decía que algo que se podía hacer en el aula es enseñarle a los estudiantes algún error que cometieron los en la antigüedad para eh, incorporar la historia en la matemática y para que sea un aprendizaje más significativo. Y creo que justamente con esa actividad llegamos todos al mismo punto, a, a de que como que el problemilla estaba con pi. Entonces me pareció vacilón llegar por ahí. Jeremy tiene levantada la mano.
Sí, ahora que Francini dice eso del error, ¿verdad? Al principio que el profe preguntaba lo que nos llamó la atención de las lecturas, a mí lo que más me quedó es como que, bueno, que enseñar historia junto con la matemática no es cualquier cosilla, ¿verdad? Como uno pensaba, y meter una reseñilla o algo, es muchísimo más que eso. Y entonces, ahora que mencionas el error, pues sí, sí me quedó como muy grabada la idea yo siempre le decía al profe Giovanni que cuando los estudiantes le preguntan a uno para qué sirve mate, Ujú. y a veces es difícil decirle a un estudiante en este momento para nada, ¿verdad? O depende del rumbo que tome tu vida, te va a servir mucho. Pero él decía que es como una manera de pensamiento, una forma de reflexionar, de pensar. Y cuando estaba haciendo las lecturas, yo decía, mira, sí, eso es lo que siempre decía el profe Giovanni, ¿verdad? Como que la gente se case con la idea de que la matemática es para expresar cosas y todo. Y ahora que hacían ustedes la última actividad y que preguntaban, ¿cómo se imaginan ustedes la trisección? Todos coincidíamos como en la misma imagencita, ¿verdad? Como partir un queque en tres tajadas. Y entonces ve uno como una solución tan antigua, pues fue cambiar la perspectiva de las cosas, ¿verdad? Entonces ver esa manera en cómo es que me enfrenta a un problema, pero no necesariamente es como lo imaginan todos, ¿verdad? A veces implica como salirse del molde y pensar en una solución alterna. Y también me gustó por el hecho de que una construcción de ese tipo, perfectamente, como dijo Pedro, se puede llevar al aula, ellos pueden intentar hacerla, construirlo, y creo que hasta la demostración la pueden entender perfectamente con un conocimiento ahí básico de geometría de séptimo, ¿verdad? Entonces, creo que a veces hace falta un poquillo como eso también, que ellos vean de, como el convencimiento formal, ¿verdad? Y que digan, oh, wow, entendí una demostración, etcétera. Ujú. Porque uno no sabe, cuando uno sale del cole, por ejemplo yo, me hablaban de demostraciones y todo, y uno se queda como, ¿qué será eso? ¿Qué es demostrar, verdad? Y uno piensa que estudiar matemática es ir a aprenderse unas fórmulas para luego ir y podérselas enseñar a alguien más, ¿y no? Tiene como toda una rigurosidad, ¿verdad? Entonces, no sé, me encantó mucho como la manera en la que lo trabajaron y trajeron como a la vida, digamos, eso que decían las lecturas. Muchas gracias. Ay, perdón, es que estoy cambiando de voz. No, no, chicas, en realidad creo que los compañeros, están, y al menos yo también estoy de acuerdo en cómo abordaron el problema en las actividades, y es parte de lo que hemos hablado, ¿verdad? Cómo cuesta, figurar un tema de matemáticas sin caer en el vacío, sin caer en el sinsabor, ¿verdad? De que lo que estoy aprendiendo, pues tiene un sentido. Y creo que parte de todos los que estamos acá, figuramos y tenemos muy claro que si la matemática está con nosotros es porque nos interesa el porqué de las cosas, ¿verdad? El porqué de esto, o bueno, o algunos dirán, bueno, es que a mí me gusta la mate, me gusta enseñarla, esos son los 100 pesos, y sobre todo saber que yo la puedo disfrutar, ¿verdad? Entonces, en este estadio, en esta etapa en la que estamos, la idea de figurar un tema como este, como el de los tres problemas clásicos, es porque nos damos cuenta que en verdad tenemos una noción común sobre lo que es descubrir y lo que es tantear, dirían los chiquillos, y es parte de ese aprendizaje, con lo cual instintivamente los chicos, incluso en el cole, incluso desde la escuela, pues tienen, ¿verdad? Como dice Jeremy, yo, ¿qué es eso? ¿Qué es demostrar? O sea, tengo esa idea, tengo como esa curiosidad, y eso es lo importante, esa chispa todavía existe. Lo que pasa es que tenemos que aprovecharla para lograr ese fuego que nos consuma, que haga más robusto, pues, ese tipo de aprendizaje. Yo sí quería, pues, bueno, agradecerles, ¿verdad? Por la exposición, por el tema, es un tema muy bonito. Sí quería nada más como, terminar, ¿verdad? Aclarando que exactamente donde estamos ubicados, en este punto donde hacemos un abordaje sobre este tipo de problemas, es sobre el mundo que se llama presocrático. Y aquí figuran, ustedes ya lo han visto en los videos y en las lecturas, algunos de esos famosos, tanto matemáticos, pero además filósofos, como son Pitágoras, Tales, Leucipo, Empédocles, creo que era, Demócrito, Arquitas, por ejemplo, Zenón,
Anaxágoras, Heráclito de Efesio, o sea, tenemos bastantes matemáticos, pero además filósofos que comienzan a atribuir una situación sobre este tipo de lo que llamamos problemas. ¿Y por qué problemas? ¿Y por qué empezamos por acá? Porque esto que explican las chicas, es parte de la discusión sobre los cimientos de lo que empieza a conocerse luego como la formalización de la matemática. Y como yo les decía, ¿verdad? Y le decía yo a los chicos de fundamentos de matemáticas, uno tiene un lenguaje y uno, pues lo que desea como matemático y como profesor es que nos empoderemos de ese lenguaje, que seamos creativos, que sepamos hacia dónde vamos en este tipo de aprendizaje y que eventualmente pues tenemos muy clara la situación. Yo al menos me quedo con una de las palabras que decía Heráclito de Efesio. Heráclito, me acuerdo porque en el cole a mí me pusieron a exponer en filosofía sobre él y una de las cosas interesantes era que técnicamente él fue el que pensó en que todo cambia. Y antes lo que se pensaba era en una situación de que todo era estático, de que había una sustancia y que nadie la podía manipular. Denme un toque, chiquillos. No, papi, vaya para allá con mamá. Allá se fue. Entonces, nosotros lo que tenemos que entender es que al menos en matemática muchas cosas se concebían sin el sentido, sin la razón. Y en el momento que nosotros nos preguntamos el porqué de las cosas, es que aparece lo que se conoce como la filosofía como un primer insumo. Y aquí el matemático es filósofo y el filósofo es matemático. ¿Por qué? Porque existe un cuestionamiento sobre lo que se hace. ¿Y por qué los problemas que ponen las chicas son importantes? Porque comienzan a debatir ideas que sencillamente no eran viables, ¿verdad? No eran viables, no eran claras, generan curiosidad, que es lo que ustedes dicen, yo tengo una representación sobre un objeto, sobre algo matemático, pero cuando me dicen que es buscar un ángulo no en la precisión de que tiene que ser partido en tres visualmente, sino que debe de existir y cómo existe, es parte de este tipo de procesos. Y lo característico es que nos damos cuenta de que nosotros vamos y estos matemáticos, estos filósofos comienzan a buscar un sentido, ¿verdad? Un sentido de la razón, de por qué las cosas están planteadas de esa manera y por qué las tenemos que contribuir. Al menos, bueno, ya ustedes vieron el video de Pitágoras, ¿verdad? Pero, por ejemplo, por ahí tenemos Tales. Yo creo que a algunos de ustedes les toca Tales, ¿verdad? Pero, digámosle, a él lo que le interesaba, por ejemplo, en el caso de Tales, él le interesaba lo que era la geometría y parte de estas proporciones, de estas dimensiones, se lo damos a Tales. Bueno, ustedes conocen, pues, ¿cómo se llama? La situación, ¿verdad? De las rectas, entre rectas paralelas y una transversal, pues tenemos las proporciones que conocemos. Pero eventualmente, por ejemplo, alguien como Demócrito, tenía muy claro que en el caso de cuando yo mezclo física y, por ejemplo, filosofía, me doy cuenta de que muchas de las situaciones mecánicas o este tipo de movimientos, este tipo de colocaciones, obedecen a un principio de precisión. Y ven, aparecen conceptos que necesariamente hoy en día están presentes y una medición incorrecta, le decía por ejemplo yo a los chicos, una medición, unos decimales de más, pues nosotros nos genera controversia, nos genera error. Y el error es bueno, pero 3 centímetros más en un edificio o 3 centímetros de corte al lado izquierdo del corazón, como que no, ¿verdad? No nos va a ayudar en una operación. Pero bueno, era parte de ese complemento que quería hacerles. Este, yo no sé si tienen algún comentario, chiquillas y chiquillos, al respecto. Bueno, agradecerles, chiquillas, los felicito. Muy bien la actividad, ojalá pues tengan la misma idea, la misma inquietud para presentar los siguientes temas, ¿verdad? Las siguientes exposiciones, tipo taller, que es lo que me interesa, que se genere discusión y que ustedes mismos se cuestionen, involucren. Y si quieren, pues contarnos qué hicieron ayer, pues genial, ¿verdad? No sé, yo no sé, chiquillas, si tienen dudas, Em, preguntas. Nosotros les vamos a compartir bueno, la presentación, como está en Genially y es pública, entonces ahí les pasamos el link y les tenemos también una infografía como a modo de resumen que estaremos también enviándoselas. Esa sí la podemos descargar como PDF para que la tengan Ujú. todos. Ahí no tienen no la tienen visible la infografía para verla, ¿no? Sí, ujú, ya le comparto.
Ujú, no, es para verla. Ujú. Aquí están los 3 problemas de la antigüedad. Entonces, aquí vendría como el contexto, que era con regla y no marcada y compás. Y aquí vienen los 3 problemitas, la cuadratura del círculo, la anotación importante de que es un número trascendente, porque nos permite comprender el resto, las anotaciones de duplicación del cubo, de trisección del ángulo y todas las referencias consultadas. Aquí les pusimos también el videíto, el enlace donde está como, la demostración de la que hicimos en el GeoGebra nosotros. Ujú. Solo comentarles, chiquillos, ¿verdad? Que en el caso de la trisección, bueno, y a todos, ¿verdad? Que la trisección se logra hasta los años 1700, 1700 se logra con la espiral, hay que usar ya funciones, teoría de funciones y lo que es prácticamente, bueno, lo que ustedes vieron en geometría analítica, bueno, si lo llamaron que eran coordenadas polares, ¿verdad? O coordenadas polares o ecuaciones paramétricas, ¿verdad? Con la curva de Agnesi, o verlo con propiamente la espiral de Arquímedes, que bueno, por ahí va a estar presente, que al final es un método que implica razones trigonométricas, que implica otro tipo de percepción, otro tipo de abordaje, para poder lograr esta trisección de una manera más general, pero literalmente se escapa, ¿verdad? Dentro del razonamiento, dentro del raciocinio con el cual los mismos griegos querían abordarlo, ¿verdad? Que eso era lo que tenemos por ahí presente. Igual con la cuadratura, ¿verdad? Ya ustedes lo expusieron, tener claro, ¿verdad? Que pi siempre pues generó sentimientos en conflicto, ¿verdad? Toda la historia de pi y al final de cuentas pues ser un número trascendente pues genera ciertas vicisitudes en su estudio. Y bueno, y no, chiquillas, agradecerles todo ese espacio. Son las 6:30, entonces, la dinámica de la clase, ¿verdad? Al menos para Yendri, para lo que es el compañero, nuevo, es que se me fue el nombre, mi estimado, se me fue el nombre Yurki, suyo. profe, Yurki. Yurkin, es que está igual que yo, Raymond, ¿qué se llama Raymond? No, entonces el resto de la clase, ¿verdad? De aquí a las 8, chiquillos, es igual en el Tec Digital, compartirles, ¿verdad? Hacerles vamos a compartir aquí pantalla, es hacerles, ese abordaje. ¿Dónde está el Tec Digital? Por aquí está, y no, esto es mate general. Mate elemental, vamos a irnos por acá. Entonces, enseñarles nada más por acá que en el caso de historia ya tienen habilitada la semana 2 y en la semana 2 ustedes pueden ver que ahí les estoy pidiendo leer desde la página 29 a la 51. Hay un... Sí, de papá. Vaya para allá, papi, que estoy en clases. Sí, vaya. Está grandote. Y entonces ahí tenemos las paradojas de Zenón. Es un videíto para que luego sepan sobre Zenón. Y ahí viene investigue. Eso investigue es más allá de que escriban algo y que sencillamente ustedes lo ponderen a la hora de estudiar. Entonces, eventualmente leer la presentación y pues aquí va a estar el video de esta semana. Entonces, lo que hacen ahora es tratar de leer el capítulo 2 y técnicamente prepararse en ese sentido para igual una discusión inicial. No sé si hay dudas, chiquillas, chiquillos y chiquillas, alguna pregunta hasta este punto. No, profe, todo muy chiva. Ok, perfecto. Recordarles que tenemos la nueva presentación, Jeremy, 28 de febrero, te toca ahí, vea, 28 de febrero te toca a vos, con lo que es la axiomatización de la geometría. Es muy bonito. Creo que ahí tenés que hablar desde Euclides y tal vez tocar incluso a David Hilbert, ¿verdad? Cuando se preocupa por este tipo de escenarios, ¿verdad? De qué podemos hacer con la geometría y pues que no pueden dar ahí solita, ¿verdad? Hay que doblegarla. Yo pensé que era En- la otra semana, de hecho. Hasta ahora eh, está viendo que va como cada 15. sí, no, no, estamos 14, sería As- hasta el 28. Y si quiere presentar la otra semana, yo no me enojo. Igual, eso no hay problema. Vamos con los temas. Bueno, hay cualquier cosa, yo les pasé esto por el WhatsApp. Entonces, chiquillos, hacen un receso, trabajo sincrónico el resto de la clase y cualquier cosa, igual yo sigo conectado por cualquier duda o pregunta. Y si nos quieren compartir algo por el WhatsApp, bienvenido sea entonces. Nos vemos.
Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. chao. Hasta luego. Muchas gracias, Chao. profe. Hasta luego. Hasta luego. Se cuidan. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego.